A mí me dio, soy Elías, pero bueno, tuve un tema con la compu y me estoy conectando con Agustín acá al lado. Bien. Me dio lo mismo, ¿Sí? 2,73. Sí. Ah, genial. Buenísimo. Bueno, mejor. Bien. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Sí, el 125 al final, ¿qué está? ¿Multiplicando o qué es? ¿El 125 este? El del final, que está Ah, este ahí. es el L0, que lo puse acá Ah, atrás. Está multiplicando está. acá y esto. ¿Sí? Listo, Este punto genial. B este, del Sí, ejercicio. sí, genial, listo, ahí lo entendí. Gracias. Bien. Buenísimo. Bueno, borro. ¿Qué otro ejercicio tienen para consultar? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Tienen idea? Así me Eh, da una idea. Calculo que esta semana ya deberíamos estar terminando a las 6 y empezando a las 7. ¿Ok? No estoy muy seguro, porque ya estamos con, o sea, por lo menos lo que es teoría con Mike, creo que ya estaríamos por la parte de gases, Ah, no ok. de gases, lo del primer principio, lo de Bien. que delta U es W más Q, Ok, sí. Entonces sí. pero, Ahí, no, vamos a tener que avanzar. pero bueno, Bien, bien. yo estaba, no sé si alguien tiene otras consultas Me primero. habían tirado más adelante el 17. No sé si alguien tiene, o algo así. ¿Alguien tiene alguno antes? A ver, déjame revisar. Vale. Ok. No, este es el... Son todos más o menos parecidos, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que pregunta, que miro, acá, el 7, justo el anterior, pregunta, bueno, ¿cuánto mediría la columna a 100 grados centígrados si el mercurio fuera sólido? ¿Y cuánto mediría si fuera líquido? Bueno, tienen que saber que para sólidos la dilatación, la más común, es la lineal y para líquidos o gases la más común es volumétrica, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Entonces van a usar o la lineal o la volumétrica, bueno, según el caso. Pero más o menos son todas las mismas ecuaciones, ¿sí? Es la de la longitud, ya sea volumétrica, lineal, lo que sea, según lo que estemos viendo. Pero bueno, con esa se resuelve el 8, el 9, con la lineal por lo general. El 10, creo que el 11 se resuelve ya con la de área, ¿sí? Sí. ¿Qué otro ejercicio quieren que hagamos, chicos? Claro, no, yo estoy con del 23 para adelante. No sé si alguien tiene alguno que sea anterior a esos. Bueno, ¿cuál me habían dicho? ¿El 17? El 16 Ah, quería el preguntar. 16. Bien, a Bien. ver, el 16, esperen que me chequeo acá. Dice, una bala de plomo de 5 gramos, de masa de 5 gramos, que se mueve con una velocidad de 70, bueno, pi, metros sobre segundo, choca contra el blanco y queda en reposo. ¿Cuál sería la elevación de temperatura de la bala si no hubiera pérdida de calor que pasa, perdón, no habría pérdida de calor por el medio que pasa, perdón, pérdida de calor que pasa al medio? Entonces, como no hay pérdida de calor, nosotros lo que sabemos es que toda la energía cinética que tiene la bala por estar en movimiento se va a transformar en calor, ¿sí? O sea, no hay pérdida de calor hacia el medio. Entonces, la bala, toda su energía cinética se va a transformar en calor. Entonces, podemos explicar que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética, si esto es como en física 1 cuando hacíamos comparaciones de energías, bueno, ustedes lo hacían con energía cinética y potencial, acá sería entre energía cinética y calor, ¿sí? Va a ser igual a la masa C por delta T, ¿sí? Esto ya es la parte de calorimetría, ¿sí? Entonces, bien, de acá las masas las podemos tachar. Lo que estamos buscando es cuál sería la elevación de la temperatura, o sea, el delta T directamente. Lo que sí tienen que cambiar de unidades son, déjenme ver bien, a ver. Ah, bueno, yo tenía que el C del plomo, bueno, yo por lo menos lo tuve que cambiar de unidades, eran 0,031
calorías gramos sobre grado centígrado. Y esto, como tenemos todo en metros sobre segundo, lo tendríamos que pasar. Así que yo sé que una caloría son 4,186 joules. O sea que si acá multiplico por una caloría, son 4,186 joules. Y también sé que los joules son kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Eso sería un joule. Entonces, a esto además lo puedo multiplicar por un joule, que es kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahí. Entonces, tacho los joules, tacho las calorías, y me queda en kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, si no estoy mal. Y una vez que lo tengo de este lado, quiero despejar el delta T, la masa me la saco de encima. La velocidad la tenemos en metros sobre segundo, así que como esto lo pasamos de unidades, nos quedó en las mismas unidades. Y podemos despejar el delta T, que a mí me dio 19,4 grados centígrados, ¿sí? Aproximadamente. A mí quería preguntar si Sí. siempre el calor obtenido es igual al trabajo que ha realizado, por ejemplo, en este caso la variación de energía cinética es igual al trabajo y eso es igual al calor. Sí, va a ser así siempre y cuando no haya pérdida de calor en el medio. O sea que toda la energía que perdió el objeto se va en calor. Sí, Porque, bueno, tal cual. Ok. Gracias. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? Me quedó medio apretado acá el cambio de unidades, pero es simplemente cambio de unidades. ¿Sí? Ojo con las unidades, eso sí, por favor. Pero bueno, más o menos es la idea, ¿sí? Toda la energía cinética se transforma en calor. Ahí en la transformación de joule paso directo a kilogramo metro cuadrado. Sí, porque, no, ojo, porque vos tenés que una caloría son 4,186 joules. Sí. Y después los joules lo tenés que pasar a kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Vos sabés que un Claro. joule es un kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Ah. O sea que el segundo y el joule te quedan en la misma. Ah, listo, es 1-1, ahí está. Sí. Ahora sí. Genial. Bueno, ¿por dónde avanzamos? ¿Qué les parece? No sé, dígame 18, por ahí. Yo quería preguntar el 23. Bien. Que Antes del ese... 23, por ahí podríamos hacer el 19, como para que no sé si todos están por el 23. ¿Podemos hacer el 19, Clau? Dale, sí. Dale. Porque justo tengo duda sobre la masa del calorímetro. Bien, bueno. Déjenme que lo leo, ¿sí? A ver si es el mismo. Esperen, 19, acá. Sí, 0,5, sí. Bueno, el 19 dice, si... Esperen que... Ahí. Si 0,05 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados se añaden a 0,3 kilogramos de agua a 25 grados centígrados en un vaso de calorímetro de 0,1 kilogramos de aluminio, ¿qué temperatura final tendrá el agua? Bueno, a ver, acá medio que cada ayudante tiene su forma de resolverlo. A mí me gusta resolverlo con hipótesis, ¿sí? Yo lo que arranco diciendo es lo siguiente. Yo tengo la curva del agua, que es algo así. ¿Acá se ve? Sí. Hace algo así, ahí, ahí, ahí y ahí. Yo sé que acá va a estar el 0 y acá van a estar los 100 grados. Entonces, por debajo de los 0 grados, todo esto es hielo. Entre 0, o sea, en esta línea del 0, yo sé que voy a tener hielo más agua. De 0 a 100 solamente voy a tener agua. En la rama del 100 voy a tener agua más vapor. Y de 100 para arriba voy a tener vapor. ¿Para qué me sirve esto? Para saber si yo tengo que generar un cambio de estado o no, ¿sí? Entonces, acá nos dice que tenemos 0,05 kilogramos de hielo
a 0 grados centígrados. Entonces, ponemos acá las condiciones. Hielo. Tenemos 0,05 kilogramos y tenemos a, creo que 0 grados centígrados, si no me acuerdo mal. Sí. Y después tenemos que se le añade 0,3 kilogramos de agua, o sea, a 25 grados. Bien. En un vaso de calorímetro que también lo tenemos que sumar junto con el agua, ¿sí? Que está a 0,1 kilogramos hecho de aluminio. Se supone que bueno, creo que el vaso, a ver, el vaso y el agua los vamos a considerar juntos, ¿sí? Y el hielo es que se le agrega a toda esa solución. Entonces, la hipótesis, hay muchas, por ejemplo, yo me manejo así. La primera hipótesis que yo puedo tener es, por ejemplo, que todo el sistema se queda a 0 grados centígrados. ¿Por qué? Puede ser que mi hielo sea lo suficientemente cantidad como para que se quede a 0 grados y esa energía, ¿sí? O sea, y digamos, el agua pase de 25 grados que estaría acá, disminuya su temperatura, ¿sí? Cambie de estado, perdón, no es necesario que cambie de estado, disminuya su temperatura, porque acá podemos tener hielo y agua, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Si mi hielo, que está a 0 grados, que está acá, no se produce ningún cambio, no cambia de temperatura porque se queda en 0, no le entrega energía al sistema, ¿está bien? O sea, ¿cómo voy a lograr que esto se enfríe si esto no me entrega energía? Entonces, la de 0 grados la dejaría en un costado porque no me parece que pueda llegar a resolverse, ¿sí? Que tenga una solución que sea lógica. ¿Por qué? Porque, repito, si se queda en su temperatura, no entrega energía, con lo cual no recibe energía para enfriarse, ¿está bien? Bueno, entonces, la segunda hipótesis que podríamos llegar a tener es que, por ejemplo, la temperatura quede entre 0 y 25 grados, o sea, entre estos dos, ¿sí? Con eso, ¿qué voy a lograr? Que este hielo se caliente y que se enfríe, ¿sí? Entonces ahí voy a tener una entrega de energía de ambos sistemas. Bueno, vamos con esa. Mi hipótesis entonces es que yo no conozco la temperatura, pero que sé que está entre 0 y 25 grados. ¿Sí? A ver, ¿tiene sentido que yo plantee que está a menor a 0 grados? No, porque yo necesito que el hielo en todo caso sea mucha mayor cantidad y que esté a menor temperatura para que sea menor a 0 grados. ¿Tiene sentido que tenga mayor a 25 grados? No, por lo mismo, ¿sí? ¿Podría llegar a estar a 25 grados? Sí, pero sucedería lo mismo que si lo dejo a 0 grados. No entregaría nada de energía, con lo cual no recibiría energía para calentarse, ¿está bien? Entonces, la hipótesis más certera que parece sería esta, ¿está bien? Entonces, ¿cómo planteo eso? Bueno, ¿qué le va a pasar al hielo? Vamos a arrancar con el hielo. Si el hielo está a 0 grados y tiene que llegar a una temperatura entre 0 y 25, ¿sí? El hielo está acá. Si tiene que pasar entre 0 y 25, ¿qué le va a pasar al hielo cuando entre en esta zona? Sí o sí se tiene que transformar en agua, porque desde 0 hasta 100 no hay nada más que agua. Entonces, todo este hielo se tiene que convertir en agua, ¿sí? Por lo tanto, lo tenemos que cambiar de estado. Tenemos que hacer una fusión. Por lo tanto, va a ser positivo. O sea que me va a quedar más la masa del hielo por el L de fusión. ¿Hasta acá alguna duda? Ahí el hielo no aumenta la temperatura. Todavía no, porque yo estoy de acá, llego Ujú. a este punto. En este punto, un chiquitín más arriba, Ujú. suponete justo acá, está a 0 grados, pero Bien. cambió de estado. Ya todo ese hielo es agua. Ahora Ujú. sí le voy a llevar la temperatura. ¿Por qué? Bien. Yo transformé todo ese hielo que estaba acá en agua, Ujú. pero sigue estando a 0 grados. Entonces Claro. lo tengo que elevar a una temperatura, ¿cuál? La que yo quiero buscar, la que no conozco. Entonces, después de cambiar de estado, lo que hace el hielo es elevar la temperatura. O sea, va a ser la masa del hielo, que ahora recuerden que es agua,
porque todo el hielo lo transformamos, ¿sí? O sea, pero va a ser esta masa que era hielo y ahora se transformó en agua. Por el calor específico, ahora vemos cuál, por el delta T, que va a ser T final, que es el que yo quiero buscar, menos los 0 grados. Bueno, ¿cuál va a ser este C de acá? ¿Va a ser del agua o del hielo? ¿Qué creen? Para mí es del agua. Bien, ¿por qué? Y pues, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, no estamos laburando con hielo ya en este lugar, por así decirlo, de la gráfica del cambio de estado. Porque Perfecto. ya nos olvidamos de que existe el hielo, básicamente. Tal cual, porque todo tu hielo se tuvo que transformar en agua para entrar en esta zona. Así que, tal cual. Esta C es la del agua, efectivamente. No, si la recuerdo. Bien, de acá tenemos todo. Tenemos la masa del hielo, lo voy a escribir para que quede, que son 0,05, que ahora está transformado en agua, el C del agua, el T final es lo que queremos. Acá tenemos la masa del hielo, que son los 0,05, y el L de fusión, que lo tendrían que tener como dato, miren que no me acuerdo. 3,33 por 10 a la 5 es. Bueno, esto no se preocupen que se los damos, pero ojo, porque en el parcial les damos datos de más muchas veces. Entonces, no tienen que usar a veces todos los datos. A veces, digo, ¿sí? Este también lo conocemos, que es dato. Bien. Hasta acá el hielo, porque ya llegamos a la temperatura que queríamos. Vamos con el agua. ¿Qué le va a pasar al agua? Al agua la tengo acá, a 25 grados, ¿sí? Ya es toda agua. Entonces, ella tiene que disminuir su temperatura, ¿hasta cuál? Hasta llegar a una temperatura final que no conozco. ¿Va a cambiar de estado el agua? ¿Qué creen? No. Bien, perfecto. Porque me quedo en esta zona donde es todo agua. O sea, el agua lo único que hace es bajar su temperatura. Para cambiar de estado tendría que tener una temperatura final, por ejemplo, a 0 grados, pero ya esa la descartamos. Así que, como mi temperatura está entre 0 y 25, el agua lo único que va a hacer es bajar su temperatura. O sea que me queda que es la masa del agua, que sigue siendo agua, por el calor específico del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, que son 25 grados centígrados. ¿Sí? Una vez que tengo esto, yo lo que hago es igualarlo. Yo igualo así, pero es lo mismo. Q frío igual a menos Q caliente. ¿Quién sería el Q caliente? El que tiene mayor temperatura, ¿sí? En este caso, el agua. Entonces, directamente todo esto lo pongo acá con un menos adelante y lo igualo a esto más esto, ¿sí? Que va acá. Y despejo la temperatura final, que en mi caso me dio 10,88. ¿Qué significa esto? Como mi temperatura me dio 10,88, que está entre 0 y 25, la hipótesis es correcta. ¿Sí? Si a mí me hubiese dado una temperatura de 30 grados centígrados, la hipótesis sería incorrecta porque no entra dentro del rango de mi hipótesis. ¿Se entiende? Sí, yo me quedé con una duda igual. Sí. ¿Por qué no consideramos el vaso de aluminio ese que te dicen la cocina? Ah, porque me lo olvidé. No, por otra cosa, me lo olvidé. Y acá, perdón, acá en el agua, acá tendría que sumarle la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura final menos la inicial, que la consideramos igual porque el agua y el aluminio están juntos. O sea que acá podría sacar factor común de las cosas. Me lo olvidé, por eso, nada más. Ah, genial. Bueno, y al aluminio, sí, porque podríamos hacer una curva así del aluminio, lo que tenemos que pensar es que el aluminio es un sólido muy rígido y que para cambiar el estado del aluminio, obviamente le tenemos que elevar la temperatura a muchos grados centígrados. Entonces, en este caso estamos cambiando temperatura 10 grados nada más. O sea que obviamente que al aluminio no le va a pasar nada, por eso es que no considero ni el cambio de estado, solamente considero el cambio de temperatura del aluminio, ¿sí? Que son uno con el agua, o sea, ambos están juntos. Sí, perdón, me olvidé esto. ¿Bien? Genial. ¿Alguna duda con este? Este ejercicio es muy típico, ¿sí? Y hay muchos así que yo les recomiendo que los practiquen bastante,
Por ejemplo, el 20 también es parecido. Creo que el 22 también, el del hígado. El 22 es bastante larguito, porque hay muchas situaciones para probar. Sí, sí. Perdón, el 22, sí, el del recipiente aislado térmicamente, se mezcla a 20 grados, tenemos vapor. Bueno, fíjense ese, creo que es el 22. A ver si no estoy mirando mal. El recipiente aislado, 20 gramos de vapor. Sí, bueno. ¿Qué pasa con el, alguna duda con este? Si no, ya lo borro. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Las otras dos hipótesis hay que demostrar que son falsas? ¿O con que nos den una temperatura final en este que está entre 0 y 25, ya está bien? Mira, yo lo que recomiendo es que en el parcial, por lo menos, muchas veces se confunden en algún paso y llegan a un resultado que les parece válido, pero en realidad está mal. Entonces, por las dudas, hagan dos. O sea, mi consejo, si vos ya y lo hiciste, te dio bien y estás seguro de que está todo bien, creo que no es necesario hacer otra. En todo caso, se los diremos, ¿sí? Pero para mí lo mejor es que ustedes hagan otra que les dé mal, entonces, bueno, por lo menos una bien y una mal, te cerciorás de que esta puede ser la mejor, digamos. La verdad es. Genial, ¿Sí? genial. Bien. Bueno, esperen que vamos a... Ah, no tendría que haber borrado la curva del agua. Bueno, ahora la vuelvo a hacer. Bueno, este ejercicio, el 22, es muy interesante porque tenemos vapor de agua y hielo. Entonces, repito esto. Esto era así, 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 así y así. Acá recuerden que hay vapor. Acá están los 0 grados. Acá están los 100. Esto no es solo para el agua, ¿eh? O sea, cada uno de los materiales tiene una curva que lo único que va a diferenciarse es la temperatura esta de acá. Esto es agua más... ¡Ay, vapor! Puse acá, chicos, cualquiera. Hielo. Hielo. Descubrimos un nuevo tipo de vapor solidificado. Y acá tenemos agua más vapor. Y acá tenemos solo vapor. Bueno, entonces, fíjense que nos dice que tenemos un recipiente que tiene una mezcla de 20 gramos de vapor de agua, o sea, vapor. Tenemos 20 gramos a 110 grados centígrados. Y tenemos hielo a 100 gramos de hielo menos 5. Entonces, lo importante que tienen que ver acá y la diferencia con el otro ejercicio es que el hielo no está a 0 grados, está a menos 5, o sea que está por acá abajo. O sea que ahora tenemos un montón de más hipótesis porque podríamos hacer, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el vapor obviamente no está a 100 grados, está a 110. Entonces, hay muchas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es que nuestra temperatura final sea a 0 grados centígrados. O sea, si es a 0 grados centígrados, el hielo lo primero que va a hacer es calentarse. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Además de eso, fíjense que a 0 grados centígrados, parte del hielo se puede llegar a transformar en agua. Entonces, nuestra incógnita es cuánta masa de hielo se transforma en agua. O sea, tienen dos tipos de hipótesis en este caso. Tienen o bien la hipótesis es la temperatura, como hice en el ejercicio anterior, o bien la hipótesis es la masa del objeto que queda inconcluso, ¿sí? Les voy a plantear esa hipótesis, aunque creo que no es la correcta. Sí, a mí me dijo que no era la correcta. No. Pero igual está bueno para verificar, a ver si lo hice bien. Tal cual. Vamos a plantearla. Yo planteo ahora como hipótesis que mi temperatura final es de 0 grados. O sea que yo ya tengo la respuesta, ¿sí? Para mí va a ser 0 grados. Entonces, la incógnita no puede ser la temperatura. ¿Está bien? Tiene que ser otra cosa. Vamos a ver qué es lo que le pasa al hielo. Que es el más largo.
Bueno, más largo no. Entonces, el hielo está a menos 5 grados centígrados. Si lo tengo que llevar a 0, que está acá, lo primero que tengo que hacer es calentarlo. ¿Están de acuerdo? Porque estaba en 0, lo tengo que calentar. Así que, lo primero que voy a hacer es calentarlo. Va a ser la masa del hielo completa por el calor específico del hielo por el delta T, que va a ser T final la C, que va a ser 0 grados centígrados, menos 5. Bien, pucha, ya tengo un error. ¿Sí? ¿Por qué es el calor específico del hielo? Porque todavía estoy hablando de hielo en esta zona. ¿Sí? Acá lo que hice es calentar el hielo. Bien. Pero acá no tengo ninguna incógnita. O sea que acá yo dije que toda la masa del hielo se va a calentar. Vamos a ver qué pasa de acá hasta acá. Yo lo que dije es que parte de esa masa de hielo se puede llegar a convertir en agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformarlo, ¿sí? Con el L de condensación. O sea que yo voy a tener una masa de hielo que se convierte en agua por el L de condensación. Ojo con estos más y menos, ¿eh? Cuando se condensa va negativo, cuando se fusiona creo que va positivo. Entonces, ¿me queda algo más? Creo que no. Y acá nuestra incógnita es esta, es la cantidad de hielo que se transformó en agua, que no la sé, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Bueno, vamos con el agua, con el vapor en realidad. El vapor tiene que llegar hasta 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que le pase al vapor? Si estoy en 110, estoy acá arriba. Lo primero que tengo que hacer es bajarle la temperatura hasta 0, ¿sí? O sea que voy a tener una ecuación así, pero para el vapor que va a ir de 110 a 0. O sea, masa del vapor, el calor específico del vapor, por el delta T, que va a ser 100 menos 110. No lo puedo pasar de una, yo tengo que ir por tramos. Estoy acá, lo tengo que pasar acá. Bien, todavía no llegué a 0, tengo que llegar hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar de acá a acá? Todo el vapor se va a tener que transformar en agua, ¿sí? Pues yo tengo que llegar hasta acá. ¿Se puede transformar parte? Sí, pero no voy a llegar nunca a 0 si se transforma parte. Entonces, este vapor, que ya llegó a 0 grados, se tiene que transformar en agua. Entonces voy a tener un cambio de estado que va a ser el de... Condensación. Sí, ¿no? Condensación. Creo que sí. Bueno, a ver, paren. No me los acuerdo. ¿Cómo cambia? No. Ah, esperen, yo dije condensación acá y este está mal. Este es ahí y es el de... ¿Fusión? Sí. Ah, Perdón. me parecía. No me lo acuerdo. Y lo tengo medio chiquito acá para fijarme. Es el de fusión, ¿no? Sí. Porque pasa de sólido a líquido, así que es, calculo que sí. Esta es la masa de vapor, que ahora se convirtió en agua. Y es el L de condensación. Sí, tiene sentido. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Ahora. Sí, una consulta, Clau. Sí, ¿cómo? Ahí en la primera parte de vapor, vos ponés que la temperatura es de 100 menos 110. Si estoy leyendo bien. Sí, 100 menos 110, sí. Bien, Porque claro. la temperatura inicial es 110 y baja a 100. Esperen que Claro. quiero ver a ver si estoy haciendo bien esto. El vapor se enfría, tenemos L de condensación. Ah, bien, bien, vamos bien. Bueno, todavía no llegamos a 0 grados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos todo el vapor convertido en agua, que está a 100 grados, le tenemos que bajar la temperatura hasta 0, o sea que tenemos que repetir esta, pero ojo, porque el C, ahora estamos hablando de agua, todo nuestro vapor se transformó en agua, acá. Entonces, voy a repetir esta ecuación, solo que ahora voy a tener un C de agua. O sea que va a ser la masa de vapor, que ahora es agua, por el calor específico del agua. ¿Se ve acá abajo? Sí. Por la temperatura final, que va a ser 0 grados centígrados menos 100 grados centígrados. ¿Sí? Y ahí llegamos a los 0 grados centígrados. Y creo que hasta acá tenemos que frenar. ¿Está bien? Claro, porque llegamos a los 0, ahí está bien. Claro, hasta acá.
Una consulta, Clau, con el tema de los signos para saber el signo, digo, podemos pensarlo, porque yo lo pensaba así, ahora me agarró la duda. Para saber qué signo va a tener, por ejemplo, en la función, en la condensación, recorriendo el gráfico, digamos, si va subiendo, por ejemplo, de 0 para arriba va a estar positivo, y si va en contramano, digamos, va a estar negativo. Sí, yo nunca me lo acuerdo porque no lo repaso, pero sí, si le encuentran una técnica para acordarse mejor, sí. Sí, seguramente, porque acaba ganando energía y acaba perdiendo para el otro lado. Claro. No, Bien. No, Sí. era así para mí. Así que, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, por último, la ecuación de Q frío menos Q caliente, ¿sí? Donde, obviamente, el Q caliente va a ser el vapor, la suma de esto más esto más esto, con un menos adelante, igualado a esto más esto. Y nuestra incógnita es esta masa. Entonces, si esta masa me da mayor a 100 gramos, que es lo del hielo, lo que está diciendo es que necesito más de 100 gramos para lograr que el vapor se transforme en agua a 0 grados. Con lo cual, es una hipótesis incorrecta. ¿Se entiende lo que digo? Claro, porque me está diciendo, la respuesta me está diciendo que necesito más hielo del que tengo para llegar a esa situación. Tal cual. ¿Sí? Así que esta es una hipótesis incorrecta porque le termina dando una masa de hielo mayor a 100 gramos, que es lo que yo tengo originalmente. En lo cual, si lo piensan un poco, tiene más o menos sentido, porque no estamos teniendo tanta diferencia de masa entre uno y otro. Y además, al vapor bajarle la temperatura cuesta mucho más que al hielo subírsela. ¿Sí? Bien, la correcta en este caso es una temperatura que está entre 0 y 100, esa hipótesis, en mi caso, que hago hipótesis, ¿sí? Entonces plantean qué pasa cuando la temperatura está entre 0 y 100, y fíjense que obviamente al hielo le van a tener que aumentar la temperatura, cambiar de estado y aumentar hasta una temperatura final que no conozco. Y al vapor al revés, le voy a tener que bajar la temperatura, cambiar de estado hasta una temperatura y, bueno, seguir disminuyéndosela hasta una temperatura que no conozco, que es la de la hipótesis. Que esa temperatura les da entre 0 y 100, es que es la hipótesis correcta. Una consulta, Claudio, en cuanto a los absurdos, para desmentir una hipótesis, digamos. Pues yo hice entre menos 5 y 0 para la primera, a ver cuánto, si me da absurdo, y me dio una temperatura con una guasada, me dio un 180.000 o así. ¿Puede ser que tenga así de malo o me fui a la miércoles con el número? No, puede ser que dé así de mal, ¿eh? A mí, por ejemplo, yo hice la de entre 100 y 110 y me dio menos 1207,66, o sea, que da grande, o sea, es como totalmente cualquier cosa te da. Ah, genial. Bueno, me asusté, vi el número, dije, no, sí. Esa que vos decís no la hice, pero sí. Y tienen un montón de hipótesis. La cosa es tratar de discriminar aquellas que pueden llegar a ser. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, de 100 a 110 puede ser más válida que de menos 5 a 0, porque como les dije, el vapor necesita mucha más energía para convertirse en hielo. Entonces, por ahí, la poca energía que entrega el vapor de 100 a 110 sea suficiente para hacer todo el proceso del hielo, ¿está bien? Pero igual sigue siendo una hipótesis media difícil de cumplir, porque tampoco tenemos mucha diferencia entre los gramos de vapor y de hielo. Las hipótesis que yo probaría si tuviera un examen es, obviamente, por las temperaturas, la intermedia, que es la correcta en este caso, y después probaría a una temperatura 100 y a una temperatura 0. Y si aún así no la encuentro, bueno, probaría primero en este rango. ¿Está bien? ¿Vos primero decís que harías la del agua? ¿O harías ¿Cómo? primero o sea, ¿qué calcularías primero? ¿Las absurdas, la que para vos te van a dar absurdo, o la del medio que es la que más probable? Yo probaría la que yo creo que es correcta. Por eso bien. te digo, la que yo creo que, en este caso así, si no lo hubiese resuelto, la que yo creería que es correcta es la que está entre 0 y 100, esa probaría primero. Después, si esa no da, probaría la de 100 a 100 grados centígrados o a 0, y si aún así no da, probaría de 100 a 110, antes que la de, por ejemplo, menos 5 a 0, porque como les dije, el vapor le cuesta mucha más energía transformarse. Claro. ¿Está bien? Sí, traten de ir a la segura, o sea, la que creen que es verdadera. Pero bueno, revísenla muchas veces porque a veces no es. Sí, una consulta, claro, que me quedó ahí en el medio. Cuando hicimos lo de 0 grados, vos despejaste la masa de hielo que se transformó. Esto, sí.
Esta Claro, es la no, porque idea. cuando yo lo había hecho, yo despejé la masa del vapor que se transforma. No sé si es lo mismo o si yo Mm, estaba pensando mal. ¿Cuál era tu temperatura final? La de 0 grados. O sea, es la Y misma situación. estaría mal, porque en realidad para llegar a 0 grados, o sea, todo tu vapor se tuvo que transformar sí o sí en agua. Mm, Entonces, como es, bueno, podrías plantear que parte del vapor se transforma en, o sea, en realidad hay muchas hipótesis a raíz de esa. Pero mm, bueno, la más probable es que parte del hielo, vos necesitas que el hielo entregue energía. Si vos claro. le sacás el cambio de estado, no estaría entregando energía, o apenas, muy poca. Entonces, yo probaría esta antes que agregarle esto al vapor. ¿Está Mm, bien? Pero podría ser ah, otra en realidad. está bien. Sí, igual, igual ya veo Como digo, el que lo vapor tenía todo mal, o sea, tenía parte mal porque no estaba haciendo bien las fórmulas así. Me claro. estaba comiendo pasos no, pasos no, partes. Así que bueno, vamos a estar rehaciendo los ejercicios. Está bien. Yo lo que les recomiendo es que se armen estas curvas y que Mm, vayan de a pasos. O sea, por lo menos a mí se me hace mucho más fácil pensarlo, como que si no me olvido de algunas cosas. Entonces, bueno, si yo estoy acá y quiero llegar a 0, tengo que subirle la temperatura. Después, mm, acá puede haber una convivencia, pero si yo quiero llegar acá, todo esto que era hielo se tiene que transformar sí o sí en agua porque acá solo sobrevive agua. ¿Sí? Entonces, como que voy haciendo las partes de cómo va haciendo el proceso de lo que le pasa. claro, sí. También a mí ahora con eso, ahora me dio duda de cuándo saber bien qué masa despejar en este tipo de casos, porque Claro. claro, yo agarré por la masa del vapor, pero era la masa de hielo que había que Podría haber sido descifrar. ojo, la masa del vapor, ¿eh? Es muy difícil que haya sido la masa de vapor, pero podría, sería otra hipótesis, digamos. Acá vos Mm, dirías que esto no sucede, se queda todo hecho hielo, y eso es suficiente para que tu vapor, parte de ese vapor, se convierta en hielo. ¿Está bien? mm, Podría haber sido, es otra hipótesis, digamos, dentro de todo esto. mm, claro, También está, digamos, es válida. Pero bueno, obviamente sí, no da. claro. Sí, sí, no, tampoco me daba, pero claro, tal vez otra forma de verlo. Y son todos bastante parecidos los ejercicios que solemos tomar, no hay mucha variación, ¿está bien? Como mucho tendrán, no sé, en lugar de vapor y hielo tendrán otras cosas. Pero bueno, Mm, la idea es más o menos que lo piensen así, si les sirve. mm. Eh, ¿Alguna duda más con este que es el 22? Recuerda que Eh, este hipótesis no da bien, ¿eh? una de consigna nada más tenía yo. Sí, Cuando arranca el problema te dice un recipiente aislado. Siempre que no te diga sí, como en el otro caso que te dice que tenés un vaso, siempre el recipiente también se considera, ¿no? En las sí, superficies. sí, Bien, pero generalmente te vamos a dar la masa del recipiente, te vamos a dar el calor específico del recipiente, o sea, vas a tener información adicional. claro, o sea, solo si te dice cosa aislado, ahí no le das bolilla a lo donde esté. Tal cual. Sí, Genial. bien. ¿Quieren que era el 23 que me habían dicho? Sí, Bien. Bueno, el 23, a ver cuál era, 2 cuartos, sí. Dice, 2 cuartos comparten una pared de ladrillo de 12 centímetros de grosor, pero están aislados en las demás paredes. Cada cuarto es un cubo de 4 metros de arista. Si el aire de uno de los cuartos está a 10 grados y el otro a 30, ¿cuántas bombillas eléctricas de 100 watts se necesitan tener encendidas en el cuarto más caliente para mantener la misma diferencia de temperatura? Entonces tenemos algo así. Ahí. Tenemos 10, 30 y 12 centímetros. Ok, 10 grados centígrados, 30. Y esto eran 12. Bueno, acá ya cambiamos de tema, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es conducción, convección o radiación. Bueno,
como tenemos que son paredes aisladas y la única pared por la cual pasa algo, digamos, es esta, vamos a estar trabajando con un proceso de conducción, ¿sí? Recuerden que en la conducción es a través del material que se transmite, ¿sí? La convección es por medio del movimiento de las moléculas y la radiación es, bueno, como dice la palabra, radiación. Entonces, el coeficiente de conducción lineal es algo así, es una H que está dada por Ka delta T, ay, hice cualquier cosa. Bueno, delta TA. Estaba pensando, obviamente, en delta T, evidentemente, sobre L. ¿Sí? Entonces nos pregunta cuántas bombillas eléctricas de 100 watts se necesitan para mantener encendida el cuarto, para mantener la diferencia de temperatura. Entonces, bueno, déjenme ver un cachito. Nosotros lo que tenemos es, el K del ladrillo lo pueden sacar de... 0,8 joule por metro grado centígrado. Bien. ¿Así? ¿Metro grado centígrado acá abajo? Sí, ¿no? Sí. Yo no tengo el mismo, pero con Weber metro Kelvin, así que nada, debe ser, no sé. Si mal no recuerdo, saqué las diapos de Mike. Sí, no, sí, yo no sé, lo saqué de internet. Bueno, el área, ¿sí? ¿Qué tiene que ser? El área por la cual se realiza la conducción. O sea, si nosotros tenemos el tamaño que es por metro de arista, son 4 metros, va a ser 4 por 4, ¿sí? Porque esto es un cubo. Así que 4 metros por 4 metros me quedan 16 metros cuadrados. Ah, piola, yo calculé el volumen, soy un genio. Después, el L lo tenemos, es en la pared donde se hace la conducción, o sea que serían estos 12 centímetros, ojo que lo tenemos que pasar a metros, 0,12 metros. Y el delta T sabemos que va a ser desde, o sea, obviamente el calor, ¿cómo fluye? Díganme ustedes, ¿cuál va a ser la temperatura final y cuál va a ser la temperatura, o sea, cuál es la, cómo va a ser esta recta de acá? ¿Cómo creen? Debería ser más caliente, más frío. Bien, del caliente al frío. Si hacemos del caliente al frío, recuerden que acá hay un menos adelante, entonces esto va a ser U frío, bueno, uno, T frío menos T caliente. Ahí. Entonces, obviamente, acá van a estar los 30 grados, acá van a estar los 10, esta restada negativa, por eso se le pone el menos. Depende de qué, de si quieren poner el menos o no acá, por lo general creo que se lo ponemos, así que les conviene adoptar T frío menos T caliente acá. Así les queda el menos dispuesto. Bien. Bueno, con eso sacamos esta H de acá, que a mí me da cerca de 2133. Watt, ojo, porque me dan watt, el H. Y después, si queremos saber el número de lamparitas, ¿qué hacemos? Sabemos que una lamparita tiene tantos watts de potencia, que en este caso son 100 watts. Entonces, puedo transformar esta energía en cantidad de lamparitas, ¿sí? Tachando los watts con los watts. Esto va aparte y logro conseguir el número de lamparitas que se necesitan para mantener esa diferencia de temperatura, que son 22 lámparas aproximadamente, para mí. ¿Alguna duda con esto? Justo te iba a preguntar. El tema de la temperatura, ¿cómo dijiste que era? Yo lo que dije es, si acá ponemos el menos, obviamente esto me tiene que dar positivo. Entonces, si acá pongo el menos porque la ecuación lo lleva, siempre va a ser T frío menos T caliente, porque esto te genera un menos que se anula con este. Además, porque la temperatura va, recuerden que esto además es T final menos T inicial, y la temperatura va de caliente a frío, así se transporta. Entonces tiene sentido que sea T frío menos T caliente si es T final menos T inicial. Claro, buenísimo. ¿Sí? Bien. ¿Qué hora es? Casi las 3. Bueno. ¿Pudieron avanzar más de la parte del 23? ¿Qué otra duda? Justo te iba a preguntar el 24 porque ese no tuve problemas para plantearlo directamente, como que no lo terminaba de ver bien. Bien.
O A. Dale, sí. O sea, yo no tengo problema, no sé los demás. Entonces, el 24, una olla, una olla. Bien, a ver, el 24 dice, una olla de cobre contiene 0,8 litros de agua hirviendo y cuando se le entrega calor, el agua se evapora totalmente en 10 minutos. Suponiendo que todo el calor se transmite a través del fondo plano de cobre de 15 centímetros de diámetro y 3 milímetros de espesor y que no hay pérdida de calor por las otras caras de la olla, ¿cuál será la temperatura en la parte exterior del fondo de cobre cuando todavía queda algo de agua en ella? Bueno, entonces, de nuevo acá lo que tenemos es conducción, ¿sí? Recordemos que H de conducción es igual a menos K a delta T sobre el espesor, ¿sí? Entonces, acá el espesor sabemos que son 3 milímetros porque es el fondo de la olla, así que esto va a ser 3 milímetros. Ojo con las unidades, lo estoy poniendo en milímetros, todo el resto va a estar en otras, así que ojo. Después, el área, estamos hablando de una olla que tiene el área de un círculo abajo, así que va a ser pi por radio cuadrado. Nos dan el diámetro, así que con el diámetro podemos sacar el radio, está todo bien. El K también lo tenemos, porque es ese K de cobre. Y lo que tenemos que encontrar es la temperatura del fondo, sabiendo que, ¿sí? Sabiendo que llega a hervirse por completo, o sea, llega a 100 grados centígrados. Bueno, yo acá no le había puesto el menos, ¿o sí? Sí. A ver, ¿eso está bien? ¿Cuánta temperatura me queda en el fondo? Esperen, déjenme pensar porque yo puse acá 100 y acá le puse T del fondo. Está bien. Se supone que el fondo va a tener o sea, la parte de abajo de la olla va a tener una temperatura mucho mayor que la que esté el agua, por así decir. ¿Por qué? Porque gracias a eso logra transportarse el calor de acá para acá y hervirse el agua que está dentro de la olla, ¿no? Si fuera al revés, no herviríamos nunca el agua de la olla. Entonces, la temperatura del fondo es mayor, por eso es el T caliente y este sería el T frío, y ponemos el menos acá. Bueno, pero acá me dirán, tenemos dos incógnitas. ¿Cómo resuelvo esto? Si yo quiero tener esta. Bueno, esta nos la está dando el ejercicio. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos agua hirviendo y cuando se le entrega calor, el agua se evapora totalmente. Entonces sabemos que va a ser la masa de agua por el L de vaporización. Esto. Ahí. Entonces ahí tenemos los datos. Tenemos la masa del agua, si no recuerdo mal. A ver si dice. Sí, 0,8 litros. Ojo con los litros y las unidades. Y el L de vaporización, que son, por lo menos en mi caso, 540 calorías sobre gramos. Así que los litros lo tenemos que pasar a kilogramos, que creo que es no. Los centímetros cúbicos son lo mismo que... yo no me acuerdo. Creo que el litro era lo mismo que el centímetro cúbico. No, sí, mal. Mililitro centímetro cúbico. Ok. Bueno, a ver, ¿yo cómo lo pasé? Denme un segundo, bueno, estoy encontrando el cambio de unidad. Bueno, yo lo pasé de litros. No sé si litros y kilogramos sea lo mismo y después de ahí lo pasé a gramos. Bueno, ojo con eso, pero es un cambio de unidades nada más. Y esto lo tengo en calorías sobre gramos, entonces me termina quedando, si esto está en gramos y esto está en calorías sobre gramos, me queda en calorías, con lo cual es correcto para después deshacerme de esa unidad acá adentro y sacar el delta T. Creo que lo más pesado son los cambios de unidades. La temperatura final me dio 373, porque lo pasé a Kelvin esto, ojo, 373,60, o sea, 0,60 en Kelvin más. Esto en Kelvin, que es 373. Me da 373,60 y puse una coma más. En Kelvin. A mí me queda una duda con el tema del signo ahí, Flau. Sí.
Porque me quedé con el ejercicio anterior, capaz que entendí mal, que el delta T se ponía el que tiene más temperatura por el que tiene menos, digamos. Al revés, el frío menos el caliente. Si vas a poner el menos acá, es el frío menos el caliente. Ah, pues pusiste TDF también, ahí me quedo. Claro, el fondo tiene más temperatura, gracias a eso es que se pasa todo esto con el agua. Por eso lo puse así. Está bien, si me queda todo al revés. Oye. Recuerden que el calor va del más caliente al más frío. ¿Está bien? Ah, claro. Bien. ¿Alguna duda con este? Ojo con el cambio de unidades, porque ahora dudo, porque no lo revisé, pero no me acuerdo qué hice. Ah, sí, 0,8 litros son 0,8 kilogramos. Entonces, de kilogramos a gramos lo pasé. Ah, entonces litro, kilogramos, lo mismo, bien. Sí, y lo de centímetro cúbico que habían dicho también es lo mismo. Mm. Que no me acuerdo cuál era, pero es el mismo. Creo que era litro, centímetro cúbico. No, centímetro. Sí, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Pero. Medio litro, yo estoy haciendo química y lo veo, por eso lo tengo en la cabeza. No porque me acuerde tanto. Está bien, está bien. Bien, bueno, ¿alguna duda más con este? Yo creo que entendí, así que no. Oye. Yo creo que ya lo entendí. Sí, bien. ¿Qué otro atacamos? A ver, ¿cuál podemos atacar? Así de conducción tenemos, por ejemplo, el 27, el 26, el 25 también. Ojo, porque ahí estamos hablando de ya esféricas o cilíndricas. Entonces vieron que la ecuación de conducción tiene integrales, así que, bueno, resuelvan las integrales. Digo, para cilíndricas tiene una, para esféricas tiene otra, pero la verdad que mucha mayor complicación no tiene. Así se resuelve 25, 26 y 27. Después, a ver. 28, 29, Por ejemplo, 28, 34. en el 28 ya tenemos conducción y convección. ¿Tienen alguna duda con estos que mencioné? No, yo no llegué, la verdad, hasta estos puntos, así que no sé, puedo hacer como ejemplo, pero ahí estaría bueno para no tener uno con dudas. Bueno. Sí, podremos hacer 28. Bueno, podemos hacer alguno, por ejemplo, como, no sé, el 26 que tiene un cilindro y se me ocurre que el 28 que tiene conducción y convección. Y después el resto es más o menos parecido, el de la casa, se los dejo a ustedes. Sí, el 34 es larguito, ese lo tengo que hacer. Así que el de la casa, por favor, no. Prueben a hacerlo y si tienen dudas lo vemos, obviamente, pero de una es muy largo. Vos, Claudio, perdón que te interrumpa. ¿Nos recomendás alguno que no tenga asterisco, que igual lo hagamos? Porque yo la verdad que desde que dijeron que tiene asteriscos son muy importantes, como que voy avanzando así. No, bueno, igual hay un montón de asteriscos, pero en realidad no, mira, siempre tomamos uno de, bueno, ahora no sé por qué estamos tomando menos ejercicios, pero bueno, siempre hay uno de estos de cambio de estado, o sea, de tengo un gas y tengo, o sea, un vapor y tengo, no sé, agua, y bueno, eso uno seguro, así que eso sépanselo, o sea, entiéndanlo más de sabérselo. Uno de conducción, convección y radiación, seguro, donde puede tener conducción y convección juntos o hasta conducción, convección y radiación. Eso seguro. Puede ser, por ejemplo, algo parecido al... esto de que tiene muchas paredes, ¿vieron? Pero no como una casa, no tanto. Pero bueno, dos o más paredes que involucran la conducción y la convección. La gente de la casa, como están diciendo, es como ya más todavía, digamos. Claro, tiene como demasiadas paredes, pero no es medio tedioso de resolver. Pero más representativo, ponele, puede ser el 28, que tiene conducción y convección, la pared. ¿Me entiendes? Claro. El 28 o el 29 también, porque también tiene un poquito más de parte con el último ejercicio. Claro, o el 35, a ver si el 35, ¿quién llega hasta el 35 esto?
34, 35, ¿considera el problema? Sí, el 35, bueno, el 35 creo que era un ejemplo de parcial. Ahí tienen conducción, convección, ¿sí? No tienen radiación, pero bueno, nada. El 36 también, ¿ven? Algo así como para practicar que no sé si tienen asterisco esos dos, creo que sí. No, justo 35, 36 no. Bueno, esos yo recomendaría que los hagan porque por lo menos para cruzarse una vez esto de tanta conducción, convección. Y después, a ver, puede ser que seguro uno de los primeros que ya les dije, seguro. Después, alguno que tenga o ley de enfriamiento de Newton o esto de conducción, convección y qué sé yo. Y un tercero que sea de la guía 7, que es proceso, o sea, no sé, adiabático, termodinámico, o sea, puede ser un proceso cerrado o no, seguro. Eso, algo así van a ser el parcial. Y después, bueno, tendrá conducción o convección en el caso de que no haya el de radiación, o bueno, puede ser que varíe, no sé, pero por lo general lo solemos hacer así. ¿Está bien? Bueno, vamos con el 26, ¿les parece? Dale. Dice, un tubo de agua caliente de 6 centímetros de radio está rodeado por lana de vidrio de 0,5 centímetros de espesor. ¿Ok? El tubo conduce agua a 82 grados centígrados, pasando por un sótano donde la temperatura es de 15 grados centígrados. Y dice, ¿cuál es la pérdida de calor por metro de tubo? Entonces, tenemos un tubo así, que tiene un recubrimiento, adentro tiene 80 grados centígrados y afuera de todo esto hay 15 grados centígrados. Bueno, con este problema tuve varios temas porque, esperen que lo miro, aparentemente solo hay conducción, pero para mí, como se está transportando agua adentro del tubo, tendría que haber convección adentro del tubo. Así que, ojo, porque podría haber una variante donde tengan convección adentro del tubo, porque acá hay agua, y conducción de acá a acá. ¿Está bien? En este caso no lo hay, no dice nada, pero no lo hay. Pero bueno, no lo hay, digo que no lo hay porque lo traté de resolver y tenía más incógnitas que otras cosas. Entonces, bueno, no lo hay. Pero podría ser, ¿sí? Que a ustedes les den el coeficiente de convección del agua acá adentro y la conducción de acá. Entonces, en este caso tenemos que usar cilíndricas porque estamos hablando de un tubo y estamos hablando solamente de conducción. Así que el H va a ser igual a menos... quiero copiar la... está bien. Menos K. Menos K por 2pi. Sí, RL. Delta T. No, el L no. Sí, RL por la derivada de T respecto de R, si no recuerdo mal. Sí. Claro, porque Mike ya no me había dado la ecuación. ¿Ya te había dado la solución? Creo que te queda menos K por 2pi por delta T sobre el logaritmo natural de RB sobre RA. Sí. Si no recuerdo de las clases. Sí, bueno. Pero bueno, si querés hacemos la integral. Sí. Más que nada para tenerlo más explicativo y que quede más completito. Claro. Sí, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos, ¿se acuerdan en capacitores? Que cuando teníamos RC teníamos que tratar de despejar las cosas para poder integrar de ambos lados. Bueno, lo mismo pasa acá. Yo esto lo voy a pasar dividiendo, esto lo voy a pasar multiplicando y me va a quedar el dt de este lado. Entonces me va a quedar menos h sobre 2pi r lk diferencial de r igual a diferencial de t. Esto lo voy a integrar a ambos lados. El R va a ir desde un R interno hasta un R externo. Y esta de temperatura va a ser de T interno o, eso está bien, a T externo. Ahí. ¿Por qué lo hago así? Bueno, de nuevo lo mismo. Fíjense que yo le puse el menos. El T interno es mayor al T externo. Entonces, cuando yo resuelva esto, la resta... A ver, ¿esto lo estoy diciendo bien? Sí, me va a dar negativa, con lo cual con este menos se me va a ir. Ojo con los signos, ¿eh? Esto me va a quedar T externo menos T interno. Y esto de acá me queda el logaritmo, entonces me queda menos h
sobre 2 pi L K, logaritmo natural de R externo por R interno. A ver si me quedó bien. Sí. Entonces, lo que nosotros queremos sacar es cuál es la pérdida de calor, o sea, el H, por metro del tubo. Entonces me queda H sobre L. Lo voy a despejar acá. H sobre L, el menos con, bueno, no lo tacho porque no me quedó el menos todavía, pero acá va a salir un menos. Me va a quedar igual a T externo, que ya lo podemos reemplazar, son 15 grados centígrados, menos T interno, que son 80. ¿Ven? De acá sale el menos. Le voy a poner un menos acá adelante, que es este menos que estaba acá, por 2 pi K sobre el logaritmo natural de la temperatura, perdón, el R externo, que sería, ya les paso los datos, 0,065, ahí, que 5 más, ahí, metros, sobre 0,006. O sea, el externo, que es el de acá, sería todo este radio hasta acá, y el interno sería este radio hasta acá. ¿Sí? Sabemos que este ancho es de 5 milímetros, me parece. A ver qué decía. 0,5 centímetros de espesor. Ya está. ¿Está bien? Obviamente esto me saca un menos, con este menos se me va, y resuelvo y me queda el H sobre L, que a mí me dio... ¿Me dio negativo? Ah, porque me comí el menos, creo. O el logaritmo me está dando negativo. Bueno, no sé. Creo que me da 210 con algo. Weber sobre metro. ¿Sí? Weber. Bueno, W sobre metro. ¿Más o menos este? Los logaritmo radios me te da quedan un poco positivo. confundidos. ¿Sí, no? Bien. Sí, los radios me quedan un poco confundidos. Porque también más Porque que vos nada por tenés... cómo me da sobre el espesor y yo también estaba ahí luchando con de dónde saco los números. Claro, los radios tenés que pensar que la conducción se hace de acá hasta acá. Entonces, tu radio externo va a ser este, o sea, si vos pones tu eje acá, por así decir, Ujú. La novia de... tu radio externo va a ser este, hasta acá, que va a ser el radio del cilindro más el espesor este. Y tu radio interno va a ser este. Ah, bien, entonces lo pensé. Claro, era. Me faltó sumarlo entonces. Claro, el R externo era el espesor más el radio interno. Genial. Claro, tal cual. Sí. Bien. O sea, lo importante de esto es que vean que para cilíndricas tenemos una ecuación específica de cilíndricas, para esféricas tenemos una ecuación específica de esféricas, y para lineales tenemos las que ya vimos antes. La de esféricas la van a usar en el 25 y en el 27, y no hay mucho más después. Vamos con el 28, ¿quieren? Bueno, el horno para... Ah, ¿qué era? A ver, que este es el que tenía convección. Bueno, el 28 dice, un horno panadero, a ver si es el mismo, yo creo que sí. 28, un horno panadero, sí. Un horno panadero se realiza con paredes de ladrillo refractario, te da el K, de 0,5 metros de espesor. En la pared interior del horno se alcanzan temperaturas de hasta 500 grados centígrados. Considere que la temperatura ambiente es de 25 y que el coeficiente de convección del aire libre es de 20 W sobre M al cuadrado K. ¿Cuál es la temperatura de la superficie externa de la pared del horno? Entonces, nosotros tenemos algo así. Tenemos el horno, tenemos la pared y tenemos el aire, ¿sí? Sabemos que acá hay 500 grados centígrados y acá hay creo que 20 o 25. Este espesor lo sabemos, es de 0,5. Entonces, nosotros sabemos que solamente tenemos convección, por lo que dice acá,
cuando tenemos aire libre. O sea, acá vamos a tener convección, ¿sí? Y además vamos a tener conducción de acá hasta acá. O sea, la cosa es así. ¿Podríamos tener convección acá adentro? Sí, lo que pasa es que no nos lo están dando. Están hablando del aire libre, para simplificar. Entonces, vamos a tener conducción de acá a acá. Y acá vamos a tener convección, ¿sí? Entonces, la temperatura que no conocemos es la que está justo acá en la pared. Claro, yo tengo la temperatura del otro lado de la pared, son los 500. Claro, acá justo va a ser 500 porque no tengo convección acá. Acá no la sé, pero acá sé que son 25. Y ahí te ambiente 25, claro, bien. Tal cual. Entonces lo que tengo que plantear es la conducción y la convección, ¿sí? Yo sé que los H van a ser los mismos por esto de que las paredes son consecutivas, digamos. ¿Está bien? O sea, estoy hablando de la misma pared. No hay acumulación de calor, creo que es la justificación, ¿verdad? Tal cual. El H de conducción va a ser lineal, porque estamos hablando de cosas lineales, entonces va a ser menos el K por el área de esto, que va a ser el área de la pared, me parece que me la dan. No, me dan el espesor. ¿Qué pasó con el área? Ah, nada, se tacha. La dejamos como área. Claro. Por el delta T, que ¿cómo lo voy a plantear? Si hay conducción de acá hasta acá, esta va a ser la T inicial, ¿sí? Recuerden que el calor va de acá para acá, o sea que si yo le puse un menos acá, voy a tener que poner el 500 acá. Y acá voy a tener la temperatura justo en esta pared que no conozco, porque hay convección. Me parece que lo puse bien. Sobre el L, que son 0,5. Ojo con las unidades que no estoy revisando. Sí, está todo en metro y está todo bien. Bien, este sería el H de conducción. El H de convección, sabemos que es un menos H por el área. Fíjense que el área no me importa porque yo voy a terminar igualando esto, entonces las áreas se me van a ir. El delta T, que de nuevo, ¿sí? Si yo pongo el menos acá, fíjense que este va a ser el inicial. A ver, ¿eso está bien? Denme un segundo, a ver. Convección, ¿dónde la planteé? Ah, sí. Puse T ambiente menos el T de la pared. Va a ser este y acá va a estar los 25. Ahí. Genial. Por lo mismo de antes, de la lógica que sabemos, que acá esta pared va a estar a mucha mayor temperatura que estos 25 grados, porque está pegado al horno. O sea, si yo me pego un horno, me cago de calor. Entonces, tengo que poner la temperatura más caliente de este lado para que la resta de esto me quede positiva. Sobre nada. No. Sobre nada. Igualo, si yo igualo estas dos cosas, fíjense que el área se me va con esto. También puedo hacer la suma si quisiera. Y lo que hago es juntar las T asterisco y despejarla, porque si yo igualo esto con esto, me queda esto igualado a esto y estas H se me van. Entonces puedo sacar la T y a mí me dio 320,76 Kelvin. Ahí, coma 62. Se me chispoteó que lo pasé a Kelvin, ¿eh? Ojo, no sé por qué. Pero bueno. Claro, porque la constante te la da en Kelvin, entonces es mejor pasarlo todo a Kelvin. Pero sí, o sea, por esas décimas no creo que... O si te toca algo así, sí, lo mejor es pasarlo a Kelvin. Obviamente esta temperatura tiene que ser mayor a esta, porque estamos hablando de que estamos pegados al horno, ¿no? Acá, en termodinámica hay que recurrir a la lógica, el 90% de las veces. Claro. No hay muchos dramas, a mí me dio 320,62 Kelvin. No. No, porque según cuántas comas le pusiste, no hay mucha diferencia. Claro. Ahora, 20 Kelvin, bueno, ahí sí. ¿Sí? Pero mientras más o menos esté dentro del rango, va a estar bien. Genial. Bien. Lo importante es esto, ¿sí? Si yo acá tuviera convección, yo como lo pienso estos ejercicios es, todo lo que está de este lado de la pared van juntos, todo lo que está de este lado de la pared va junto. Entonces, si yo sé que acá tengo convección, supónganse que tuviera convección y conducción, la convección de acá adentro la sumaría a esta conducción, ¿sí? Porque está de este lado de la pared.
Ahora, de este lado de la pared, si yo acá tuviera, por ejemplo, la convección y la radiación, convección y radiación irían juntas. Y eso se igualaría uno con otro. ¿Está bien? Bien. Pero hay distintas maneras de pensarlo. O sea, no... Fíjense cuál es la que le resulta más lógica a ustedes. Yo como que lo pienso así, más o menos lo entiendo bastante bien. ¿Y eso siempre, si hay convección, te lo indica el ejercicio? Sí, te lo tiene que indicar. Sí, porque fíjate que el del tubo, yo estaba convencida de que tenía convección y no lo podía resolver, obviamente no había. Entonces te lo tendría que indicar. En todo caso, si tienen dudas, pregunten en el parcial, ¿sí? Oye, Pero bueno, te lo va a decir, o sea, el coeficiente de convección en tal lugar va a ser tal cosa. Bien. Bueno, ¿alguna duda que les quede? A ver. A ver qué. De este se entendió, ¿no? ¿Más o menos? Sí. Bueno. Yo te quería preguntar después, Claudio, cuando terminemos con los temas estos, Sí. lo del laboratorio. Sí, sí. No, más o menos cómo iba a ser o algo como. ¿El recuperatorio decís vos o el laboratorio de termo? No, el recuperatorio va a ser al final de mañana. Sí, perdón, porque alguien me escribió y yo no me acuerdo quién y le dije que no y así, después le respondí. Sí, el recuperatorio va a ser mañana. Van a ser las preguntas muy similares a las que tenían, ¿sí? Va a ser multiple choice, estamos viendo cuántas preguntas, porque lo que les decía es que hay varios chicos que tienen que rendir, bueno, varios no, algunos, tienen que rendir el 1 y el 2 o el 2 y el 3, entonces vamos a poner, por ejemplo, no sé, por decir algo, a la 1 se rinde el laboratorio 1. Todos aquellos que tengan que rendir el laboratorio 1 tienen, no sé si media hora, 15 minutos, lo que sea, para rendirlo. Después, 1:30 arranca el laboratorio 2 y se cierra el 1 y así. O sea que el que tiene que rendir, por ejemplo, los 3, arranca a la 1 y termina, no sé, a las 2, ¿está bien? O 2:30. Y van a ser múltiple choice como veníamos haciendo. Para que, nada. Como una referencia anterior, digamos. O sea, que rendimos va a ser una cosa así. Miramos lo mismo. Sí, parecido. Tenemos bolilla de los mismos programas y eso, para armar el circuito y toda esa cosa. Sí, la idea del programa era más que nada para que puedan ver visualmente cómo se ve en un laboratorio cuando medimos, ¿sí? Pero sí, obviamente, repasen el programa más que nada para ver las curvas, cómo eran, qué pasa si le ponen más resistencia, menos resistencia, qué pasa si las resistencias están en serie o en paralelo, o los capacitores, todo eso que habíamos hablado en esa consulta de la vez pasada, ¿sí? ¿Qué pasa con la carga cuando tengo resistencias en paralelo, por ejemplo, o en serie? ¿Qué pasa con la corriente cuando tengo resistencia en paralelo o en serie? ¿O qué pasa con la carga y la corriente cuando tengo capacitores en serie o en paralelo? ¿Sí? Que en realidad hay uno que no varía y hay otro que sí. Eso más que nada. ¿Está bien? Bien, genial. Pues, eso con coso. Después obviamente, de magnetismo y de electrostática, es basado en los videos. ¿Sí? Después, el tema ese de la hora me generaste dudas. ¿Lo avisan después por hacer un aviso o algo así? ¿La hora? Sí, vamos a hacer un aviso. Todavía Vale. no estamos definiendo, pero sí, va a ser un aviso. Bien. Bueno, de termos, ¿tienen alguna otra duda que quieran sacarse? No sé si tienes hecho el 37, más que nada para verificar cuánto te dio, si lo tenés hecho. A ver, el 37, ya te digo. El 37, a ver, es el del detective. Sí. Me dio hora de muerte aproximadamente a las 11 de la noche del día anterior. Ah, a mí me dio que murió hace 7 horas. Ah. 7 horas y media, ponele. No lo volví a hacer y no sé. O sea, a las 11 de la noche del día anterior, ¿y a qué hora estábamos ahí? No, más de 12 horas me da a ver. Claro, porque vos la última vez que tocas el cuerpo es a las 11:23 de la noche. Entonces, si yo dije que murió 7 horas antes, el señor murió, ponele, 11 menos 7, a las 4 de la tarde. Claro, no, a mí me dio 22 horas, pero dudar mejor dudar de lo mío.
Pero bueno, ese es con la ley de enfriamiento de Con el Newton. enfriamiento de Newton, sí. Sí. Pero bueno, Depende de cómo lo hayas planteado, me parece, porque yo tendría que revisar los cálculos. Porque yo planteé como temperatura, bueno, ambiente son 20 grados, la temperatura inicial la puse en 36,5 y claro, me sí, yo hice lo mismo. y ahí saqué el K que me dio 6,66 por 10 a la menos 4. Claro, no, a mí me dio 0,144 el K. Ok, ahí habrá, o vos o yo, alguno de los dos. Bueno, yo sobre minuto, ¿vos qué lo hiciste? ¿Sobre qué? ¿Segundo? ¿Sobre minuto? Claro, porque... Claro, con eso también tenía una duda que se te iba a preguntar a mí que ahora en la consulta teórica de qué pasa con el T, porque cuando Mike lo explica y saca el K en el ejemplo, el T desaparece y no explica el por qué. No, la verdad no vi el coso de Mike. Acá yo al tiempo le puse 60 minutos. Porque, ahora no me acuerdo el problema, pero... ¿Por qué le puse? Porque pasó una hora entre que tenía 20 grados y 36,5, creo. Pasa una hora entre que tiene 26,7 y 25,8. Claro, sí. Entonces ahí le puse 60 minutos, obtuve el K y después lo reemplacé, sí. Hice dos ecuaciones. Entonces el K te queda, o sea, el número que me dio a mí, que es 0,144, sobre los 60 minutos. Sí. Sí, entonces no, a mí me en falta realidad, dividir. a mí, no, los 6,66 por 10 a la menos 4 ya me da el valor de K. Antes de eso, me da 0,04 dividido 60. No, o sea, a mí me dio 0,144 derecho, pero no tenía esto del 60. Vemos dónde tenemos duda. El 37 dice que usted es un detective y es llamado a una escena de crimen. Dice que arribando a las 10:23 p.m., donde entra en contacto con el cuerpo de la víctima e inmediatamente se pone a trabajar. Al tomar la temperatura, la lectura es de 26,7 grados, o sea que a las 10:23 tenía 26,7 grados. Tras chequear el termostato programable de la habitación, nota que la temperatura ha permanecido en 20 grados, o sea que la temperatura ambiente es de 20. Durante los últimos 3 días. Tras juntar más evidencia de la escena del crimen, a las 11:23, o sea, una hora después, toma nuevamente la temperatura que el cuerpo arroja y son 25,8. Entonces, esto se usa en la ley de enfriamiento de Newton, la cual es la siguiente. La temperatura es igual a temperatura ambiente más temperatura inicial, gracias, menos la temperatura ambiente por el E a la menos KT. Menos K por T de tiempo. Ojo que esto no es T de temperatura. Y este es el K, lo voy a hacer en mayúscula porque esta K es mayúscula, no es la K de conducción. Es la K de ley de enfriamiento de Newton. Bien, entonces, nosotros tenemos en realidad dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación es la que sale de la primera parte del problema, que dice que a las 10:23 tiene 26,7. O sea, yo lo que puse acá es 26,7 igual a 20 grados, porque recuerden que la temperatura ambiente decía que era de 20 grados, más temperatura inicial es la que no conozco, menos los 20 grados, y acá ponemos E a la menos K por T. El K no lo conozco y la temperatura no la conozco, por lo tanto necesito otra ecuación. Yo sé que tiene una temperatura de 25,8 grados, una hora después de haber hecho esta medición. O sea que si tomo 25,8 y pongo la temperatura ambiente, yo sé que la temperatura inicial en este tramo van a ser 26,7, ¿sí? Porque yo sé que de acá a acá pasa una hora, o sea que acá le voy a poner una hora, y su temperatura inicial era esta y ahora pasa a ser esta, ¿está bien? O sea que pasa de 26,7 a 25,8. Y qué loco. a la menos K por 60 minutos. Ahí. Claro, yo nunca planteé esto. Claro. Entonces, de la segunda ecuación, esta va a ser la 1, esta va a ser la 2, de la segunda ecuación puedo despejar el K, que yo lo obtuve como 6,66 por 10 a la menos 4, y una vez que lo tengo lo puedo reemplazar acá y despejar
la temperatura inicial, a ver, dice sí. No, paren, porque la temperatura inicial la planteé mal. Decía que tenía... asumiendo que la temperatura de su cuerpo era de 36,5, perdón chicos. Esta la sabíamos. Acá. Me parecía. 36,5, ahí. Menos 20. El cuerpo estaba a 36,5, cuando yo llego, mido esta temperatura, pero no sé ni el K ni el tiempo que pasó de muerte, que es lo que yo quiero obtener, esta. Pero sí sé que después de una hora tiene esta temperatura, la cual mi inicial era esta, ¿sí? ¿Por qué no uso esta como inicial? Porque yo no sé cuánto tiempo pasó, pero sí sé que desde 26,7 a 25,8 pasé una hora, por eso uso esta como temperatura inicial. Y la temperatura ambiente. Entonces, con todos los datos saco el K, lo reemplazo acá y saco el tiempo que corresponde a que pase de esta temperatura a esta temperatura. A mí me había dado 22,55 horas, con lo cual, si yo hacía las cuentas, me daba las 11 de la noche del día anterior. Pero bueno, puede ser que tenga algún tema ahí. Claro, sí, o sea, yo planteé otra cosa totalmente distinta. Ok. Ojo con este que me lo olvidé que le decía después, al final. ¿Sí? Claro, yo planteé otras ecuaciones, por así decirlo. Claro. Ley de enfriamiento de Newton solemos tomar en los parciales, así que no lo pasen por alto. No es difícil, lo tomamos como ejercicio fácil, pero bueno, no, mírenlo, ¿sí? Porque si no va a ser un ejercicio difícil. Bien. Porque yo de ahí, por ejemplo, no entiendo cómo sacarías el K, porque solo tengo esas dos ecuaciones. Tengo el T en el medio que me molesta. De la segunda la podés sacar, porque acá tenés los 60 minutos. De ahí. Uso solo esa. Claro. Y lo reemplazas acá y ahí sacas el tiempo. Claro. Bien. Está bien. Joya. Bueno, ¿alguna duda, chicos, con este? Creo que no. Con eso ya estaría. Después hay que empezar con las 7. Buenísimo. Bueno, ojo con los ejercicios de calorimetría, estos del cambio de estado, qué sé yo, porque posta que suelen tener varias complicaciones en eso. Entonces, traten de hacer todos, por más que no tengan asterisco. Por lo menos esa es mi recomendación. Yo sé que son muchos, pero bueno, de última no hagan tantos de, qué sé yo, de la expansión lineal y hagan más de estos de conducción o de estos de cambio de estado. Bueno. Sí, yo no sé, pero ¿hay alguna precisión con respecto al lago de la semana que viene? ¿De termo? No, todavía no, porque estamos viendo. Sí, que el cuestionario es cuando dice el calendario, pero estamos viendo porque nosotros usábamos una aplicación, a ver si seguimos usando la misma o usamos otra. Pero los laboratorios son todos más o menos parecidos. Multiple choice para definir, digamos, el cuestionario, o por ahí alguna que tengan que hacer alguna definición, pero tranqui. Sí. ¿Está bien? Entonces, listo. Buenísimo. Bien, bueno, chicos, si no tienen más dudas, yo voy a estar el martes. Mirá, seguro entran, no vi hasta qué puntos tiene, pero seguro entra procesos adiabáticos, todo eso. Lo que sí puede llegar a no entrar es máquinas térmicas. Claro, no, máquina térmica tengo entendido que no entra. Claro, o sea que, espera que estoy en cualquier guía, estaríamos acá, sí, o sea, todo lo que es máquina térmica no, pero igual podés hacer esos ejercicios porque tenés todo el ciclo. Por ejemplo, creo que el problema 19, si sigue siendo el 19 para ustedes, lo podés hacer, pero la parte de eficiencia no la haces, nada más. Después todo el ciclo lo podés hacer porque es lo mismo que antes. ¿Está bien? Creo que eficiencia no llegaría a entrar. Pero bueno, por las dudas pregúntenle a Miquel. O sea que serían casi todos hasta, no sé, el 18 y el 19 se pueden hacer sin la parte de eficiencia. Como ejemplo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda? Buenísimo. No, por mi parte no. Joya. Gracias.